no nos conocen, yo soy Alejandro Piñato, quien va a dar la clase es Claudia Luján. Pueden ver la primera clase donde están las explicaciones de quiénes somos cada uno de nosotros y está Alfonso Gómez Prieto, que está ahí en Madrid, y Lucía Pose, que está ahí ¿cómo es este? En Cabril. Maresme, Cabril, provincia de Cabril. Barcelona. Vale. Bueno, entonces ahora empezamos este segundo encuentro y la presentación está a cargo de Claudia. Claudia, cuando quieras, y yo me silencio. Bueno, Venga. bueno, desde ya les digo que yo voy a ir, yo tengo algunas cosas escritas, pero normalmente me pasa que me salgo del libreto, porque cuando voy leyendo se me van ocurriendo cosas y las voy diciendo. El escrito es para no perderme, para más o menos que me haga de una guía de las cosas que quiero decir, pero están todos habilitados a que cuando no entienden algo o les surge alguna pregunta, levantan la mano así, yo los veo y preguntan. Con lo cual, la idea es esa, ¿no? De que se genere un ida y vuelta, porque primero voy a arrancar con los agradecimientos. En primer lugar, a mis compañeros de trabajo, a Alejandro, a Alfonso y a Lucía por la propuesta, porque la verdad que es muy importante para mí tener un espacio donde hablar de psicoanálisis, que es lo que más me gusta. Es, un, es una cosa que realmente me apasiona, con lo cual haber pensado un seminario para hablar de introducción al psicoanálisis, con lo cual es hablar del ABC, un seminario abierto que no es solamente para psicoanalistas, sino que es para la comunidad, para todo aquel que tenga interés de saber de qué se trata esto, o quizás esté estudiando psicología y haya escuchado hablar de psicoanálisis. Es decir, la idea era hacer un recorrido por los conceptos fundamentales del psicoanálisis, por los puntos de la teoría que nos van a permitir dar cuenta de qué se trata esto, de qué se trata el psicoanálisis, y fundamentalmente ir desde lo más simple a lo más complejo, pero siempre teniendo en cuenta el interlocutor con el que estamos hablando. Es decir, estudiantes de psicología, gente del arte, gente que ya tiene un recorrido en una práctica clínica, pero digamos que esta heterogeneidad del público de este seminario hace que, bueno, que tratemos de ir desde lo más llano, a pesar de que es una teoría compleja, con muchos recovecos y muchas cosas que son difíciles, porque uno dice, bueno, si hablo de esto, tendría que mencionar algo de esto otro, que como decía recién Lucía, ¿no? Funcionar a la clase que es la próxima, la de Lucía, cómo organizar para que, bueno, para que lo que vayamos diciendo se entienda en el llano. Así que bueno, los agradecimientos a mis compañeros, los agradecimientos a Discurso Psicoanalítico por ofrecernos también el espacio del seminario. Y bueno, la idea es tratar de transmitirles a lo largo del seminario. Van a ser varios encuentros, todavía no está determinado cuánto, arrancamos, pero no hemos puesto un tope, sino que lo vamos a ir viendo en la marcha. La idea es tratar de transmitir de qué se trata esta práctica del psicoanálisis, cuáles son sus fundamentos y cuáles sus efectos clínicos, pero podría decir que yendo un poco más allá de Freud, si bien hoy titulé la clase Sigmund Freud y el nacimiento del psicoanálisis, podría decir también que hoy en día el psicoanálisis no se limita a ser una práctica clínica, sino que está en relación a muchos ámbitos de la cultura, es un discurso más en la cultura. Hoy se piensa el cine desde el psicoanálisis, se piensa la literatura desde el psicoanálisis, se piensa las artes desde el psicoanálisis. De hecho, hoy en Buenos Aires se estaba llevando adelante una actividad que se llamaba Arte Culinario y Psicoanálisis, porque bueno, podría decir que hoy el psicoanálisis, y desde hace ya varios años, varios, desde Lacan, ha dejado de ser solamente una práctica clínica que llevamos adelante en el consultorio para incluirse como un discurso en la cultura. Me parece que esto
es un tema que, si bien no me voy a meter por ahí, me interesaba subrayarlo. La idea del título, de arrancar Sigmund Freud, el nacimiento del psicoanálisis, se suma a la propuesta de Alejandro de hace 15 días, que les recomiendo que lo escuchen, porque Alejandro hizo un desarrollo histórico desde los comienzos de la hipnosis, ¿no? Un poco la prehistoria del psicoanálisis, cómo se arranca a implementar la hipnosis como un procedimiento terapéutico. Nos presentó a Freud, la historia de Freud en el sentido de, bueno, donde nace Freud, donde se muda desde muy pequeño a, a Viena y allí lleva adelante toda su parte de su formación universitaria, pero bueno, esto no me voy a meter por ahí porque lo van a escuchar claramente en la clase de Alejandro, pero lo que les quería decir es que rastrear la obra de Freud, esto de Freud y el nacimiento del psicoanálisis, rastrear esta obra es un trabajo, les diría, sumamente interesante, porque cada vez que uno vuelve a un texto de Freud, siempre descubre algo que antes no había leído, que antes no había prestado atención, una pista nueva para seguir y para poder avanzar por las preguntas. Realmente es una obra, la de Freud, alucinante, eh, que viene como a romper, a quebrar, digamos, los paradigmas de la época. Imaginémonos en el momento en el que Freud arranca con esto, fines de 1800, 1895, hasta el momento de su muerte, que acontece en 1939, si no me equivoco. Pero bueno, la cuestión es que rastrear la obra también nos permite rastrear cómo llevaba adelante su trabajo, no solamente su trabajo clínico, sino el trabajo de investigación. La meticulosidad que tenía Freud a la escucha de los pacientes para poder después volcar a publicaciones. Conocemos la obra de Freud a través de sus libros, de sus textos que publicaba en revistas de investigación científica y demás, pero ahí se puede como rastrear el empuje del deseo de Freud por esto que él descubre y que escucha en un momento en donde el acento estaba puesto en otro lado, más bien del lado de la mirada. Pensemos que Freud viene del campo médico, de la neurología, comienza investigando todo el sistema neuronal, pero resulta, y acá me meto ya en el contexto histórico, voy a tratar de no perderme tanto. Resulta que él empieza como a escuchar cosas en el discurso de los pacientes. Se interesa por la enfermedad, las enfermedades nerviosas, por la enfermedad mental. Les decía que entra por el lado de la neurología, pero poco a poco empieza a abandonar esa línea de investigación para interesarse en la causa de las enfermedades nerviosas, digamos, ¿no? Decía que hay un momento en que Freud abandona, y tomó la posta de lo que planteaba Alejandro el otro día. Alejandro parte de la hipnosis, de los primeros em, investigadores de la hipnosis, la primera implementación de la hipnosis en el campo de la salud mental, por decirlo de alguna manera, y llega al punto en donde Freud descubre la asociación libre, que ya me voy a meter con eso, voy a ir de a poco, pero digamos que el abandono de la hipnosis parte de Freud y de la sugestión, que la hipnosis y la sugestión son para adentrarse en otro modo de trabajar, que tiene que ver con la escucha y que tiene que ver fundamentalmente con esto de que
La diferencia entre la hipnosis y la sugestión de la época de Charcot y la época de Bloyer, donde él venía, de donde Freud venía con sus colegas, con lo que investigaba, con lo que escuchaba, plantea como tiene una revolución en el campo del pensamiento. Hay ahí un punto en donde, con su hipótesis, Freud produce como una revolución en el campo de la ciencia, porque ¿qué es lo que viene a plantear Freud? Freud dice que en eso que los pacientes nerviosos decían bajo los efectos de la hipnosis o de la sugestión, ahora voy a marcar la diferencia, eh, él escuchaba otra cosa, escuchaba algo más, ¿no? Era como descartar de ese curso que se armaba bajo los efectos de la hipnosis, que era en un estado eh, como de sueño despierto, y a través del método de la sugestión, que era que le ponía la mano en la frente a los pacientes y le decía que digan lo que se les ocurra y que vamos a volver a esta invención de Freud que viene a romper con la mirada científica de la enfermedad mental de la época, en donde estaba como también un poco desprestigiado, o sea, lo que no se podía encuadrar dentro de la ciencia, es decir, lo que no se encontraba el sustento o la causa orgánica en el órgano, en el cuerpo, para la psiquiatría era como que no tenía demasiado valor. Es más, tildaban a las histéricas como simuladoras o manipuladoras, porque al no encontrar en el organismo, ¿no? En las lógicas de la química y de la física y de la anatomía, las causas del padecimiento de las enfermedades nerviosas, como por ejemplo la histeria, atribuían a que, bueno, no era nada. Cosa que aparte sigue pasando hoy en día. Hoy en día recibimos pacientes en el consultorio que luego de pasar por toda una serie de estudios y especialistas en, del área médica, les terminan diciendo que no es nada, que es nervioso, ¿no? O sea, esto se sostiene hasta el día de hoy. Eh, la innovación que introduce Freud después de pasar, digamos, por la neurología, de pasar por la Salpêtrière en París, donde estudia con Charcot, que Charcot estaba interesado en las enfermedades nerviosas y fundamentalmente la hipnosis, perdón, la histeria, e implementaba la hipnosis como una metodología clínica. Freud estudia con Charcot. Charcot era un personaje interesante, era catedrático, era un tipo, era profesor de la universidad, era investigador, era neurólogo también, y Freud deja Viena para mudarse a París, para comenzar a estudiar con este maestro, y ahí es donde empieza a establecer la relación con la enfermedad mental, con la enfermedad nerviosa, con la histeria, con la hipnosis, con el método catártico. Pero hay un punto en donde todo esto a él no le cierra. Hay varias razones por las cuales abandona la hipnosis y el método catártico. Este, uno es que se da cuenta que no todos los pacientes son hipnotizables. Había pacientes con los cuales la hipnosis no funcionaba. Otra razón por la que abandona la hipnosis es porque y la sugestión, porque los efectos que se lograban bajo la hipnosis y la sugestión eran de corto vuelo, digamos, al poco tiempo los síntomas volvían a aparecer, con lo cual, ¿no? Tenía otra vez que estar ahí volviendo a hipnotizar o a sugestionar a los pacientes para que algo del síntoma se diera pero bueno, lo que notaba era esto, que no resolvía el tema del síntoma, simplemente
lo aplacaba por un tiempo, ¿no? Y descubrí que esto era por los efectos de la sugestión sobre los pacientes, es decir, el efecto de la palabra del médico sobre el paciente. Cosa que también hoy esto sigue pasando. Les doy un ejemplo reciente, digamos, lo tengo fresco porque es de estos días. Eh, Tengo un paciente que es adolescente y que tiene toda una serie de pensamientos intrusivos, no psicóticos, neuróticos, pero bueno, se le entremezcla por momento un pensamiento sexual con su madre o su padre, cosa que lo atormenta bastante. Este mismo paciente eh, está siendo atendido por un médico psiquiatra, entonces dice en un momento, bueno, el psiquiatra lo que me dijo es que anote todos los pensamientos intrusivos en un papel y en otro papel anote todos los pensamientos positivos, los que me hacen bien. Dice, el papel con los pensamientos intrusivos que lo prenda a fuego. El papel con los pensamientos positivos que los arroje al río. O sea, yo escuchaba esto y digo, bueno, es se está sirviendo, digamos, de la sugestión, el médico se sirve de la sugestión, bueno, puede que tenga algún efecto esto, no lo sabemos, no sabemos, pero no resuelve el problema, ¿se entiende? No, no va al nudo del problema, al carozo del problema. Y esto es lo interesante que trae Freud. Freud se interesa por los mecanismos psíquicos de la enfermedad mental. Es más, yo ya no voy a cambiar de decir enfermedad mental para decir los enfermos nerviosos o los neuróticos. Se interesa por el mecanismo que subyace a la sintomatología neurótica. Investiga por ese lado, hace como pone mucha atención en cómo se organiza el discurso del paciente, qué palabras usa, cómo se establecen las conexiones entre algo que pueda haber contado en alguna sesión, con lo que podía... Piensen que Freud atendía a sus pacientes a veces 2, 3, 4 veces por semana. O sea, hoy estamos acostumbrados a las sesiones semanales, a lo sumo uno puede decir, bueno, 2 sesiones por semana, pero en ese momento el contacto con el paciente era casi cotidiano. Eh, y acá es donde él empieza a advertir que crisis histéricas, las parálisis nerviosas, los fenómenos de índole alucinatorios, como por ejemplo sentir olores, ¿no? El olor de los pastelitos quemados, hay un caso clínico de Freud que habla de esto. Eh, Eso para lo cual la ciencia no tenía respuestas, Freud empieza a escuchar ahí que algo se juega en un nivel que no es el nivel de la conciencia, pero que sin embargo eso produce efectos en la subjetividad. Es decir, si vamos a hablar del nacimiento del psicoanálisis, yo diría que el psicoanálisis nace a partir del fracaso médico. Es decir, ahí donde la medicina no encontraba respuestas para esos fenómenos que se presentaban en la clínica y para los cuales todos los estudios y demás a nivel ómnico, neurológico y demás daban bien, es decir, que esos pacientes no tenían eh, ningún daño orgánico. Entonces, las neurosis vienen a poner en jaque el saber médico y de ese, como decía recién, de ese fracaso nace el psicoanálisis. ¿Qué introduce el psicoanálisis freudiano en el campo de la ciencia? En primer lugar, y a mí me parece que ahí está la cuestión, digamos, nodal, es la teoría del inconsciente. O sea, la teoría del inconsciente que presenta Freud no tiene nada que ver con la teoría del inconsciente o el subconsciente que se manejaba hasta ese momento la filosofía.
el inconsciente de la filosofía era lo que no era consciente, y lo que no era, lo que uno no sabía que yo, bueno, podíamos atribuirlo que eso estaba en algún lado. La novedad que introduce Freud es justamente esta cuestión de que eso que es inconsciente, eso que está por fuera del campo de la conciencia, de la voluntad, de la razón, eso inconsciente no solamente produce efectos, sino que determina nuestros pasos. O sea, el inconsciente determina nuestros pasos, lo sepamos o no. Nos creemos los seres humanos que decidimos por propia voluntad, pero resulta que de repente uno escucha a alguien que dice, esta relación es tóxica, pero no la puedo cortar, o debería este, quedarme en mi matrimonio porque, porque es lo que quiero, pero sin embargo termino haciendo cosas que atentan contra mi matrimonio, o bueno, cosas que uno escucha en la clínica que uno puede decir, bueno, ahí hay una pregunta que no se responde desde la razón, que no se responde desde la conciencia, pero que sin embargo decide los pasos del paciente. Porque cuando alguien dice, si voy por acá, voy a echar por la borda todo lo que digo querer, y sin embargo no puedo frenar, no se pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahí con eso? ¿No? Eh, Solemos decir, psicoanalistas, que el psicoanálisis es una tercera herida narcisística para la humanidad. La primera herida narcisística para la humanidad fue la teoría de Copérnico. Ya, lo tengo por acá, a ver, ¿dónde está? Bueno, Copérnico viene a decir que la Tierra no es el centro, ¿no?, del universo, sino que la Tierra es uno más entre un montón de planetas que orbitan y que a un universo mucho más amplio. Es decir, la teoría de Copérnico viene a decir, a ver, no somos los únicos. La cosa no gira en torno a nosotros, somos uno más en un montón, ¿no? Primera herida narcisística. La segunda herida narcisística es la que introduce Darwin, cuando dice el hombre no viene, ¿no?, no es una creación divina, sino que desciende del mono, ¿no? O sea, no somos creación divina, venimos de los monos, un poco más evolucionados, pero digamos, de ahí venimos. Y la tercera herida narcisística. Ay, se activó un micrófono, Manuel. Y bueno, y la tercera herida es esta que introduce Freud con el inconsciente, en donde viene a decir que los seres humanos, los seres hablantes, por el hecho de hablar, estamos habitados por una instancia que desconocemos, que no es lo consciente, no es la conciencia, pero sin embargo produce efectos en el sujeto, como por ejemplo sus síntomas, sus modos de elección amorosa, sus formas de lazo social, es decir, determina nuestros pasos. Ahora, ¿por qué falla la sugestión? ¿Por qué fracasa la sugestión? Esto es lo que le decía hoy, ¿no? Que incluso hasta Freud era como muy agotador el modo en cómo tenían que poner el cuerpo en esa situación, con lo cual también lo abandona porque para él era un agotamiento hipnotizar o sostener esta cosa sugestiva. Pero aparte, porque él empieza a darse cuenta que cuando los pacientes hablan, como decía hoy, hablan mucho, dicen mucho más de lo que creen saber, dicen mucho más de lo que conscientemente quieren. Y entonces ahí Freud dice, bueno, hasta acá con la sugestión. De hecho, hay pacientes, hay un relato que pacientes, ha habido alguna paciente que le ha pedido por favor que no la duerma y que la deje hablar, con lo cual también ahí empieza a descubrir que esta cosa de hablar despiertos, no hablar bajo los efectos de la hipnosis o la sugestión,
generaba otras cosas, ¿no? Empezaban a pasar otras cosas, con lo cual establece la asociación libre, esto que les digo, hable y diga lo que quiera, establece la asociación libre como regla fundamental del psicoanálisis para el paciente. La regla fundamental del psicoanálisis para quien consulta a un psicoanalista es que hable. Tienen que hablar ¿de qué? De lo que se les ocurra, de lo que se les venga en mente. Y dice, y algo con eso va a pasar. Y para el lado del analista, la regla fundamental para el lado del analista es la atención flotante, es decir, escuchar, escuchar, escuchar lo que ahí se dice. Con lo cual, de esta manera, y con este cambio este, de procedimiento, diría, un cambio de procedimiento, se inaugura lo que conocemos hasta hoy, como dispositivo analítico. Es decir, repito, digo de otra manera para que esto quede claro, el dispositivo analítico se sostiene sobre dos reglas fundamentales: la libre asociación para el paciente y la atención flotante en la escucha para el lado del analista. Así se lleva adelante un análisis en la época de Freud, en la época de Lacan y en nuestra época. Bueno, como la propuesta mía es seguir a Freud desde el nacimiento del psicoanálisis y seguir a Freud en su obra, ahora quiero meterme sobre de qué se trata este nuevo método que Freud trae para trabajar las enfermedades mentales o las enfermedades nerviosas o la neurosis. Entonces, si la cosa va bien, si la cosa va bien, y digo, si la cosa va bien es que se produce, empieza a funcionar este dispositivo en donde uno habla y otro escucha, no solamente van a empezar a aparecer algunos mecanismos psíquicos que están ahí operando y que no aparecen a simple vista, sino que requieren de esa escucha flotante, sino que también lo que empieza a pasar con la implementación de la libre asociación es que empieza a aparecer algo que no había aparecido con la hipnosis y que no había aparecido con la sugestión, que son las resistencias. Empiezan a pasar cosas, es decir, empiezan a aparecer las resistencias. También se genera un vínculo especial, ahora voy a ir para el lado de las resistencias. Lo que pasa es que hay muchos conceptos con los que vamos a volver a lo largo del seminario. Esto es como una introducción histórica, ¿no? Es como decir, bueno, vamos, lo voy nombrando, pero vamos a volver sobre eso, vamos a hablar de las resistencias, vamos a hablar del inconsciente, también vamos a hablar de esto que les decía, de este vínculo particular que se llama transferencia, que también la transferencia no es un descubrimiento del psicoanálisis, sino que lo que tiene de novedoso el psicoanálisis es el uso que hace el psicoanálisis de la transferencia, porque la capacidad de transferencia en el ser humano es estructural, es decir, la transferencia tiene que ver con la posibilidad de suponerle, de suponerle un saber a otro. Le suponemos un saber a otro. Esto opera en el análisis, se supone un saber a la persona del analista, al analista al que está ahí escuchando, y eso es lo que motoriza que alguien hable. También se le supone saber a un sacerdote, se le supone saber a un médico, se le supone un saber a un psiquiatra, pero ninguna de estas disciplinas hacen uso de la transferencia a los fines de llevar adelante, digamos, una tarea que en este caso sería la del análisis mismo. Freud escribe varios artículos sobre la transferencia, que se los voy a mencionar. Por ejemplo, si quieren tomar nota, entre 1893 y 1895 escribe
nombra por primera vez a la transferencia en un texto que se llama Estudios sobre la histeria. En 1912 ya le dedica un artículo a la transferencia que llama Sobre la dinámica de la transferencia. Entre 1914 y 1915, vamos avanzando, publica otro artículo que titula Puntuaciones sobre el amor de transferencia, nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis. Finalmente, en las conferencias de introducción al psicoanálisis que dicta en 1917, también vuelve a referirse a la transferencia, con lo cual nosotros en este seminario también dedicaremos una o dos clases para hablar de la transferencia, porque sin transferencia no hay análisis. Sin transferencia no hay análisis. En el inicio del análisis este movimiento transferencial que ubica al analista en el lugar del que porta el saber, pero a lo largo del análisis se produce un movimiento dentro de ese vínculo transferencial que va de la suposición de saber al analista a la suposición de saber al inconsciente. Esto es un movimiento que se produce en el análisis. Es decir, cuando uno empieza a darse cuenta que ahí donde dice algo y donde habla, dice más de lo que sabe. Es decir, acá nos encontramos, digamos, con una definición del inconsciente que es, bueno, un saber no sabido por el sujeto, ¿no? Un saber que habita el sujeto, pero que el sujeto nada sabe de eso. Esto, como les decía, también estaba para que la sugestión y la hipnosis funcionara, sí tenía que funcionar la transferencia, pero era completamente diferente el uso que se le hacía a la transferencia, porque no se producía ese movimiento que va de la suposición de saber a otro a la suposición de saber al inconsciente que me habita. Pero bueno, sigo, avanzo un poco más. Decía que también aparecen las resistencias. Es decir, primero Freud llamó a las resistencias como defensas. Decía que eran mecanismos de defensa. Y advirtió que ahí en esto que aparece bajo la forma de la resistencia, donde le permite ver un poco más claramente a Freud que algo pasa sin que el sujeto lo sepa. Porque estas resistencias, doy un ejemplo de la clínica, para que todo esto sea como más entendible. Un paciente dice, me olvidé de ir a la sesión, ¿no? Alguien que no es común que se olvide, ¿no? Que falte. Me olvidé de ir a la sesión. Uno puede dejarlo pasar, como no olvida más, entonces seguimos adelante, como que haya pena para decir, pero si estamos advertidos de que operan resistencias, seguramente vamos a pedirle a ese paciente que hable. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué, qué se le ocurre con ese olvido? Porque aparte, para Freud, para Kant, para el psicoanálisis, un olvido es una formación del inconsciente de la misma manera que lo es un síntoma, de la misma manera que lo es un sueño, de la misma manera que lo es un lapsus, un acto fallido. O sea, son modos en cómo se manifiestan en la vida anímica de alguien ese inconsciente, ese saber no sabido que nos habita. La posibilidad de poner a hablar un olvido, la posibilidad de poner a hablar un sueño, la posibilidad de poner a hablar un lapsus, es una vía de acceso a ese material inconsciente que está ahí operando, produce formaciones del inconsciente, pero digamos, es totalmente ajeno al sujeto hasta que puede hablar y decir algo sobre eso. Entonces, eso que Freud inicialmente llamó defensa, resistencias, después un mecanismo, como un mecanismo de desalojo en el aparato psíquico que llama represión. Vuelvo a insistir, sobre esto vamos a volver. Esto es un primer pantallazo. Es como poner algunas cartas sobre la mesa para poder ir desarrollándolas a lo largo del seminario. Pero es decir, ahí Freud empieza a advertir
que la represión es un mecanismo psíquico que tiene como objetivo desalojar de la conciencia algo que produce algún tipo de conflicto para el yo. Entonces, se produce ese mecanismo que lo saca del campo de la conciencia, pero eso no quiere decir que desaparezca, sino, como venimos diciendo, sigue estando ahí sin que uno lo sepa y se anoticia de eso por esas cosas que no se explican, que la conciencia no lo puede explicar. Partamos de una cosa, que la teoría del inconsciente es un supuesto que se corrobora cada vez. ¿No? Uno no podría decir de entrada que es algo que va a aparecer sí o sí. Es un supuesto con el que trabajamos desde el psicoanálisis y que es lo que nos permite decir, bueno, a ver, ¿qué hay acá? ¿No? ¿Qué se está diciendo acá con esto que se dice sin decir, que se dice a través de los síntomas, que se dice a través de las resistencias, que se dice a través de las manifestaciones del inconsciente? Como les decía, Freud se interesa cada vez más en los mecanismos psíquicos que subyacen a estas manifestaciones incomprensibles desde el campo de la conciencia y escribe varios artículos entre 1893 y, bueno, y para adelante, pero les voy a mencionar algunos. En el 93 escribe un texto que se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. En el 95 escribe un texto que titula Obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología. Fíjense que siempre está el tema del mecanismo psíquico. En el 98 escribe sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria, a propósito del olvido. Y bueno, y en el 1900 publica una de sus obras más reconocidas y más importantes, en donde podemos rastrear con más claridad esta cuestión de qué se trata el inconsciente, que es la interpretación de los sueños. De hecho, Freud atribuye al sueño, como dice que es una vía regia de acceso al inconsciente, porque ahí se ven claramente los mecanismos que operan a nivel inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento. Ustedes verán que los sueños son como una cosa muy extraña. Hay sueños que no se entienden, hay sueños que ¿cómo puede ser si yo de repente estaba acá, en la próxima escena estoy en otro lugar, o una persona que hasta ese momento era eso, de repente pasa a ser otra? Hay una cosa muy extraña en la elaboración del sueño. Y en esto es donde Freud logra ubicar estos dos mecanismos, condensación y desplazamiento, que coinciden con dos, podría decir también, mecanismos del lenguaje, que es la metáfora y la metonimia. Pero no voy a avanzar por ahí porque ya le decía que vamos de lo simple a lo complejo. Meternos con la condensación, desplazamiento, metáfora o metonimia es un poco más complejo y seguramente lo trabajaremos cuando vayamos a ver el inconsciente, la interpretación de los sueños. Hay algo que es importante también antes de seguir. No, la lectura de la obra de Freud, lo mismo que la lectura de la obra de Lacan, no es una lectura lineal. Uno va y vuelve, avanza, retrocede, vuelve, como les decía al principio, ¿no? Volvemos, descubrimos algo y con eso vamos a otro texto. Es un trabajo como de red, lo que se hace con la obra de Freud. Entonces, estamos en 1900, publica La interpretación de los sueños. Esto es realmente un texto alucinante, alucinante el trabajo que hace del inconsciente a partir y de no solo del inconsciente, del aparato psíquico, de cómo funciona el aparato psíquico. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a desdibujar un poco esta línea que sí estaba más clara en el campo de la psiquiatría o la medicina entre la salud y la enfermedad. Cuando uno avanza en la obra de Freud, se empieza a dar cuenta, por ejemplo, con los sueños, que el psicoanálisis se ocupa de algo, sueños, que no necesariamente es psicopatológico.
De hecho, en 1901 escribe Psicopatología de la vida cotidiana. Fíjense que ya el psicoanálisis no está solamente abocado a lo que es la patología nerviosa, la neurosis, en el sentido de lo patológico, sino que empieza a interesarse por cuestiones de la vida anímica de los neuróticos, más del orden de lo normal, como puede ser, como les decía hoy, ¿no? Un olvido, un sueño, un lapsus. Fíjense que le dedica todo un escrito, por ejemplo, al chiste, el chiste y su relación con lo inconsciente. Entonces, acá vamos viendo cómo Freud, si bien siempre se dedicó a la clínica, empieza a advertir que hay manifestaciones psíquicas del inconsciente en las cosas del día a día, en las cuestiones del día a día. Y esto es muy interesante porque, bueno, saca, digamos, saca a la neurosis de lo estrictamente clínico para, como decía al inicio, ya meterlo en un campo mucho más amplio que es, podríamos decirlo como, instaurarlo como un discurso de la cultura. Es en este mismo texto, en la interpretación de los sueños, donde menciona por primera vez al complejo de Edipo, sirviéndose del mito de Edipo Rey de Sófocles. Freud ubica al complejo de Edipo como la piedra angular o la piedra fundamental de toda la teoría psicoanalítica. Es decir, ahí establece como una cosa que no tenemos que descuidar. De hecho, Lacan, 2 años más tarde, dice que si retiramos al complejo de Edipo de la teoría psicoanalítica, el psicoanálisis se convierte en un delirio. Ah, bueno, Belén, salud. Belén se tiene que retirar. Con lo cual, Freud se sirve de los mitos, el mito de Edipo, un mito que inventa él de la horda, mito de la horda primitiva, que son mitos que podemos encontrar, yo los voy mencionando, pero para que ustedes tienen interés y les llama la atención, puedan dirigirse ahí. Eh, el complejo de Edipo y el mito de la horda primitiva que presenta en un texto que se llama Tótem y Tabú, permite avanzar sobre una línea que es muy importante también dentro de la teoría psicoanalítica, que es el lugar de la sexualidad. Es más, desde el inicio, Freud atribuye un papel fundamental a la sexualidad en la etiología de las neurosis, en la causa de las neurosis. Eh, Plantea a partir del mito de Edipo y del complejo de Edipo, que es mucho más complejo de lo que podríamos entender de la relación del niño con la madre o con el padre, es mucho más que eso. Si bien para presentarlo en ese tiempo, Freud eh, lo presenta casi como un cuento. Habla del Edipo en la niña, del Edipo en el niño, escribe los 3 ensayos sobre una teoría sexual en donde plantea que la sexualidad en los seres humanos se da en 2 tiempos, que hay una sexualidad en la infancia y hay un periodo de latencia previo a la adolescencia y en la adolescencia se pasa a lo que sería la sexualidad adulta, que la sexualidad en la infancia la podemos ver, digamos, desde el inicio. Uno podría preguntarse por qué los niños chupan un chupete. No sé si en España se dice chupete también, ¿no? Porque a veces me pregunto si es el mismo término. Sí, ¿Por sí, qué sí, un sí, se niño dice chupete. chupa un chupete? Chupete. Porque que chupa el pecho materno, se entiende, uno podría decir, bueno, es instinto de autoconservación, se tiene que mamar para alimentarse, pero ¿qué es lo que hace que después alguien continúe con ese chupeteo, ¿no? Este, que casi podríamos pensar no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ahí
digamos, empieza a meterse con la cuestión de la sexualidad infantil, la sexualidad en dos tiempos. La neurosis puede comenzar a entenderse un poco más a partir de la sexualidad en dos tiempos. Eh, y, eh, y pasa a establecer como un lugar central al padre con una función determinada, a la madre con una función determinada, y en este contexto un hijo que viene a incluirse en una dinámica particular, en una pareja que ha devenido padres, y cómo se da ahí, ¿no? Cómo se da ahí toda una compleja articulación de factores que van a dar como resultado un sujeto sexuado, digamos, un sujeto sexuado en la vida adulta, en el sentido de la elección de objeto, de la elección del objeto sexual y de la salida del Edipo, de la salida de ese complejo de Edipo, que probablemente también vayamos por ahí más adelante, que hace que alguien se defina hombre o se defina mujer, ¿no? Se diga hombre o se diga mujer, independientemente de los genitales que porte. Bueno, entre 1915 y 1917 va a haber en la obra de Freud algunos textos que son imperdibles. Yo voy nombrando los textos porque para quien tenga interés y tenga ganas de ir a leer algo, o diga, bueno, yo quiero arrancar con Freud, pero no sé por dónde arrancar, ¿qué leo? Bueno, les he ido dando algunas puntas, pero en estos años escribe los siguientes textos. Introducción al narcisismo, pulsiones y destino de pulsión, que también vamos a dedicar a esto encuentros. La pulsión es esa energía sexual, que ya le daremos algunas vueltas a eso. Escribe la represión, lo inconsciente y duelo y melancolía. Algunos son textos así como eh, que hacen al andamiaje de la teoría psicoanalítica. Es decir, es necesario pasar por ahí. Eh, bueno, la sexualidad en la teología de las neurosis, la tesis sobre el papel de la sexualidad en la teología de las neurosis, los tres ensayos sobre una teoría sexual. Claudia, no Es un los texto, asustes, no los asustes. es mucho para leer. Claro. Bueno, Me estoy pero asustando mira, yo, me estoy asustando yo. Te digo así. piensen en una cosa, que dijimos que arrancamos hace 15 días, pero no sabemos cuándo terminamos, con lo cual tenemos vamos a ir despacio por todo esto. Es un primer pantallazo para mencionar el tema de la sexualidad en el uso de las neurosis. Y bueno, fíjense que lo que Freud hablaba de las neurosis, que y de la sexualidad en la teología de las neurosis, leemos en no sé en dónde que Freud dice que Charcot y Breuer, que era con los que él empieza a estudiar inicialmente cuando sale de la neurología y del Hospital de Viena, donde hacía su práctica como residente, dicen que ellos también lo habían advertido, pero que lo negaron cuando se los Celo. increpó para que confirmen que ahí ellos algo de esto habían encontrado o habían escuchado. Bueno, Charcot y Breuer dijeron que nunca habían dicho eso. Con lo cual, a ver, avanzo un poco más, igual deténganme, porque capaz que yo Yo, yo lo que te propongo es que en algún momento también dejemos espacio para que haya preguntas. para, ¿No? tenem- Claro, porque tenemos hasta las 9. claro, son hasta las 9 y son 8:30, por eso te digo que Perfecto, perfecto, gracias. Mira, voy a esto y ya con esto termino. mm, Eh, que va a ser otro tiempo de la obra de Freud.
que es, lo conocemos como el giro de los años 20. En el 1920, Freud empieza a escuchar cosas que le llaman la atención. Yo siempre subrayo este deseo de investigar que tenía Freud, que es más, se encontraba en la clínica con cosas que incluso contradecían o que no cerraban con lo que él venía teorizando, pero como era más importante y más fuerte el deseo por el avance de este descubrimiento, otro podría haber dicho, bueno, me callo la boca si me doy cuenta que esto no está en la línea de lo que venía desplegando. Pero no. Freud no era tan narcisista, no tenía el narcisismo tan, ¿no? Y podía ceder ante sus propios desarrollos para decir, acá estoy escuchando algo diferente, acá estoy encontrando algo nuevo. Y ahí es donde él empieza a ver algo que llamó compulsión a la repetición. Se daba cuenta que cuando los tratamientos avanzaban o cuando las cosas venían bien, de repente había algo que hacía volver todo para atrás. Que muchos tenían sueños traumáticos, sobre todo los soldados que volvían de la guerra, que se repetía algo de lo traumático de la guerra, entonces ahí se vio obligado a reformular su teoría de las pulsiones y el principio del placer y la homeostasis del aparato psíquico para proponer que hay un más allá del principio del placer, que así llama un texto que publica en 1920, y con esto se produce un antes y un después también en su teoría, porque es donde plantea que nos habita, como seres hablantes, nos habita una pulsión, que es la pulsión de muerte. Y ahí estamos en otro tema, es decir, que por eso fracasan los libros de autoayuda, por eso fracasan muchas terapias que apuntan al bienestar, a la felicidad, que apuntan a que tenemos que estar bien, ¿no? Como si eso fuera ley primera, pero bueno, desconocen algo, que es esto que viene a plantar Freud, que es, bueno, que hay una pulsión, en la dualidad pulsional está la pulsión de vida, pero también está la pulsión de muerte, y, esta pulsión de muerte, digamos, aporta a la vida de los seres humanos algo mortífero que nos resulta muchas veces muy difícil de zafar, de salir, sobre todo lo que tiene que ver con el síntoma, en las cosas más complejas con las que nos encontramos los neuróticos. Así que bueno, dejo acá, vamos a las preguntas y seguramente con las preguntas podremos poder aclarar algo o bueno, ver qué es lo que vuelve, qué es lo que vuelve a través de ustedes, qué es lo que se pudo transmitir. Porque uno habla mucho, pero no sabe qué transmitió hasta que no vienen las preguntas o los comentarios. Es así. A mí me pareció interesante. Ah, mira, bueno, Valentina. Yo no, comento algo, Valentina, y no, y date audio cuando quieras, pero comento yo esto. Lo que a mí me parece interesante es esta idea que propone Freud de que hay algo, digamos, que va más allá de lo consciente y que desde algún lugar determina los actos conscientes, ¿no? Y que eso generó también mucha resistencia porque en última instancia hay una frase que dijiste, el saber, digamos, no sabido, que hay una frase famosa de Freud que aparece en una de las conferencias que él da sobre el sueño, de las de 1915, porque aparte de otras cosas que yo también comento que Freud, aparte de elaborar su teoría, salía a difundir esta teoría, ¿no es cierto? Para que los Claro, médicos conocieran el psicoanálisis. Entonces, en una de las conferencias, él dice, bueno, que empieza a preocuparse por el tema de los sueños porque vienen muchos pacientes que le hablan de los sueños, ¿no es cierto? De los sueños que han tenido, ¿no? Y entonces él dice, bueno, aquí vienen y vienen a plantear de que han tenido un sueño y que no saben qué quiere decir ese sueño. Entonces ahí Freud dice,
en realidad se equivoca. Esta persona sabe qué significa, pero lo que no sabe es que sabe. Es decir, esto es, Claro. no sabe que sabe. Entonces, este tema de desplazar el lugar del saber en la sugestión, ¿no es cierto?, al sujeto, que es el que realmente lo sabe, esto me parece a mí interesante y novedoso, ¿no? Y el otro tema es este tema que incluso en el texto de propuesta que habíamos hecho, es este tema de la sexualidad infantil. A nadie se le ocurría, es decir, pensar que un niño podía tener actividades o prácticas que estaban vinculadas con la sexualidad. Evidentemente no tenían que ver con una sexualidad adulta, ¿no? Tenían que ver con una sexualidad infantil. Pero esto también es una de las cosas novedosas. Quería comentar esto, pero Valentina, date audio, sí. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina. Hola. Bueno, nada, de primer momento, gracias Claudia, ha sido como súper claro. Eh, de mi parte, yo Ay, estoy como gracias. incursionando como en todo esto del psicoanálisis, gracias a mí. Te congelaste. Sí, Valentina. se ¿Se, cortó. Ahora se sí, ahora sí. escucha? Pensé Sí, ¿Se que ahora escucha? sí. no. Bueno, en fin, la verdad que me ha parecido como súper maravilloso el encuentro y algo que le quería preguntar a Claudia, pero no sé si se va un poco de tema, es, ella mencionaba el concepto de transferencia como uno de los conceptos como más claves, por decirlo así, de toda la teoría psicoanalítica, que es esto, suponerle un saber al analista y cómo sería la contratransferencia, o sea, cómo sería como ese juego. No sé cómo decirlo concretamente con las palabras correctas, pero de parte del analista, ¿cuál sería como la diferencia? Bien. No sé si querés Eh, contestarle o le damos la palabra O el que a quiera, o el que sabe. bueno, contesto y le damos la palabra a quien Carlos. esté. Sí. Bueno, por lo menos desde mi forma de entender y de practicar el psicoanálisis, lo que nos interesa es la transferencia porque es lo que ocurre del lado del paciente con el analista. La contratransferencia sería lo que pueda pasarle el analista con el paciente, cosas que nos pasan con los pacientes. Eso es inevitable, eso ocurre. Lo que pasa que eso no tiene que entrar en juego en el análisis. Lo que al analista le pasa con el paciente va al análisis del analista. Porque si se pone en juego lo que al analista le pasa con el paciente en el análisis del paciente, del analizante en este caso, ya se torna una sucia mezcolanza, decía Lacan, ¿no? Es una sucia mezcolanza, porque el único sujeto que tiene que estar en juego en un análisis es el del analizante. Todo lo, es cierto que nos pasa, a veces escuchamos cosas de un paciente que nos conmueve, que nos preocupa, que nos deja, ¿no?, como tocados. Ahora, cuando un analista advierte que eso es de uno, que eso hay algo que tiene que ver con uno, yo me llamo al silencio y lo voy a analizar con mi analista. Lo llevo al análisis y veo a ver qué pasó con eso, porque si no se genera como se abre una dirección en un análisis que no es conveniente. Cuidado que hubo líneas del psicoanálisis que sí fundaron sus intervenciones en la contratransferencia. Se servían de lo que le pasaba al analista con el analizante, con el paciente, para desde ahí pensar la dirección de la cura. Lo que pasa que la experiencia, no solamente la lectura de Lacan, que hizo tanto hincapié en esta cuestión de la crítica de la contratransferencia, sino también de la experiencia clínica, es cierto que cuando algo de lo que le ocurre al analista con ese paciente entra en juego, se- se- ahí no hay análisis. Y esto, ahí no hay análisis. Es más, hasta podría haber sugestión, porque ya entra algo del analista ahí que le da como un marco diferente a ese encuentro, nos perdemos del psicoanálisis. En el psicoanálisis el único sujeto del inconsciente que tiene que estar en juego y que
tiene que ser el que determine los pasos y las intervenciones del analista es el analizante, con lo cual transferencia sí, la contratransferencia la trabajamos en los análisis nosotros, digamos. Bueno, Carlos, Carlos Clemente. Hola Claudia, muchísimas gracias. Ha sido súper Hola. interesante, la verdad, súper interesante. Eh, y me han surgido un montón de preguntas, claro, pero bueno, intentaré solo hacer dos. Eh, bueno, una es respecto a lo que hablabas del complejo de Edipo. eh, bueno, más bien de acuerdo quizá a una teoría, o bueno, más que una teoría a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? De la creciente, no sé, pues todo este tema del LGTBIQ+, familias no normativas, monomarentales, monoparentales y tal. Entiendo que no es lo mismo estar hablando de una pareja con, o sea, una pareja homosexual, lesbiana o que hablar ya de monomaternalidades y monopaternalidades, ¿no? Son dos cosas diferentes. Me Mm. interesa más sobre cómo el psicoanálisis se acerca a la deconstrucción de los roles de padre y madre, si es que alguno implica una autoridad, otro rol implica unos cuidados. Esa es una pregunta. ¿Cómo se acerca el psicoanálisis a todo esto? Y luego la otra que es quizá más tonta, ¿no? Pero bueno, más tonta no. Vamos, ya hablamos la otra sesión de que no, tonterías No hay aquí, preguntas las tontas. justas, claro, las justas. No, pero quizá más inocente, que es qué va primero, el inconsciente o el consciente, ¿no? Mm. qué bonita pregunta. Sí, mira qué tonta que fue. Me dejó ahí tecleando. Bueno, voy a empezar por la primera, que es, mira, lo actual siempre nos pone a los analistas a pensar, a repensar todo esto que decía del edificio de la teoría psicoanalítica. Los psicoanalistas estamos permanentemente pensando el psicoanálisis hoy con las particularidades de nuestra época. Eh, Hay mucha cosa, ¿no? Con esto que vos decías. Lo que pasa que hay que ver en cada familia, independientemente de cómo esté constituida, quién cumple la función materna, quién cumple la función paterna, porque lo que pasa es que madre y padre para el psicoanálisis son funciones. La función materna tiene que ver con la erogenización del cuerpo del niño y la función paterna tiene que ver con la ley, ¿no? Con la entrada de una ley que justamente viene a establecer una separación, un corte, un límite, una prohibición entre este goce particular, esta satisfacción particular que se genera entre quien hace de madre y quien está en el lugar del niño. No importa si la madre es la madre biológica, si es la gestante, si es la adoptiva, si es un hombre, si es una mujer, si es una abuela, si es una tía. Por eso es tan importante esto del Edipo como las funciones, ¿no? Hay funciones que no importa quién las ejerza, lo importante es que estas funciones se den para que un niño pueda devenir un sujeto sexuado atravesado por una legalidad que dice, bueno, no se puede gozar de cualquier cosa, ¿no? Cuando la legalidad opera, cuando esa legalidad paterna, esa ley paterna que hace de coto, no es una vez, podríamos decir, la prohibición del incesto, solemos llamarlo tomando a Levi-Strauss, la prohibición del incesto. Cuando la ley opera, todo el sistema libidinal y de goces de un sujeto entra por esa legalidad y tiene un coto. No solamente se instaura el deseo, o sea, si yo no puedo gozar de esto, entonces pasa a instaurarse la instancia deseante, empezamos a desear, cuando no tenemos algo lo empezamos a desear, pero aparte también organiza los goces, por ejemplo, clínica, me voy a la clínica. No es lo mismo que uno salga a cenar
Entonces, elija un plato de la carta, del menú. Elija un vino, le traigan un plato, se tome el vino, coma en el medio de una charla, fíjense, y que cuando se terminó, y cuando ya me termine la copa de vino me voy a dormir, ¿no? Por decir algo. Ah, por ejemplo, un atracón bulímico, en donde lo que hace freno a esa pulsión, voy a empezar a hablar con conceptos del psicoanálisis, a esa pulsión oral, que es la comida, que es lo que entra por la boca, comida, bebida, algunas drogas, o sea, lo que entra por la boca, cuando eso está desregulado, alguien puede, a mí me ha pasado de escuchar, pacientes con bulimias graves, por ejemplo, comerse hasta lo que había en el tacho de la basura. Y que lo único que hace límite es cuando están por reventar y entonces lo que viene después es el vómito. O los que se drogan hasta que quedan, digamos, internados ¿viste? En un centro de atención primaria, por ejemplo, ¿no? Porque cuando no hay límite al goce, el goce se torna mortífero. Cuando hay algo que no tiene límite de esto que tendría que ser algo de satisfacción, incluso hasta lazo con el otro, ¿no? Bueno, eso es función paterna, eso es lo que inscribe la función paterna de la estructura psíquica. Una ley que regula los modos que cada uno tiene de gozar de las cosas de la vida. Y la función materna es, bueno, es esto, ¿no? Es el cuerpo, es los cuidados, ¿no? Toda la cosa que tiene que ver con la demanda de una madre a un niño, comer, anda a bañarte, dejar, ¿no? Toda esta cosa también Mm. ordena. Y Pero, perdón, disculpa, Claudia, creí que habías terminado. no, Perdón. no, sí, sí. No, No, y tenía te la iba a preguntar, segunda. Sí, no, la segunda pregunta que habías hecho, la de qué La pasa. pero segunda, solo un sí, pequeño matiz que es lo mismo si en este caso, o sea, la persona filial, el hijo, hija o hije, independientemente del género, o sea, si es lo mismo independiente del género con el que se autoperciba o no, o el psicoanálisis, no sé, bueno, es que no lo sé, por eso sí. pregunto. No, no importa, no importa, porque está bueno también esta pregunta, porque qué es lo que pasa con la posición sexuada de alguien? Es algo que se construye, ¿no? Desde el momento en que nacemos en adelante, es algo que se va forjando y está determinado por cómo cada quien sale del complejo de Edipo. Por eso digo que hoy es un desafío Vale, muy grande, porque hoy sí, hay muchas presentaciones, hay muchas presentaciones de modos de goce. Lo que no quiere decir es que haya muchas presentaciones de posiciones sexuadas. Posición sexuada es quien se dice hombre y quien se dice mujer, porque la sexualidad es un hecho de discurso. Aunque uno diga me autopercibo como sea, es un hecho de discurso. Ya es un tema muy interesante y muy complejo porque nosotros tenemos el sexo, la sexuación y la sexualidad para trabajar, para como ejes de abordaje de lo que es la sexualidad humana. Y Es es un muy hecho muy difícil. Lo que no complejo. me acuerdo cuál era No, no, pero que también una de las cosas que también es cierto que muchos psicoanalistas no están de acuerdo en esto, en cómo abordar toda esta problemática, a esto refería. Claro, Sí, la otra pregunta, Carlos, si quieres. claro, ¿y cómo era la segunda? ah, sí. Nada, qué va primero, ¿no? ¿El inconsciente o el consciente? Ah, bueno, lo que pasa que decíamos que bueno, ahí es una cosa muy difícil de explicar en sencillo. Probablemente Lucía en la próxima que va a hablar del aparato psíquico, no, nos va a poder dar un pantallazo más claro. Pero lo inconsciente es producto de la represión. Pero hay una represión originaria. O sea,
Está la represión que opera después del complejo de Edipo, en donde todas estas mociones incestuosas, ¿no?, hacia la madre quedan reprimidas, se entra en un periodo de latencia, que es entre los 6, 7 años, 8 años, para salir de eso en la adolescencia. Ya ahí ha operado la represión sobre esas mociones incestuosas parentales. Pero Freud dice que hay una represión originaria. Y uno dice, ¿sobre qué recae esta represión originaria? ¿No? O sea, ¿qué es lo que funda eso? O sea, ahí tenemos todo un tema como para desarrollarlo probablemente cuando hablemos de lo inconsciente o si hablamos de la interpretación de los sueños. Esto lo vamos a poder ver con más claridad, pero es una pregunta muy importante. Genial, gracias. Sí, perdón por las interrupciones. No, no pasa nada. Lucía, tenías ahí una manito levantada. Sí, sí, el próximo encuentro hablaremos un poco sobre el primer esquema que hizo Freud para entender un poco, para explicar un poco la mente humana, vamos a decirlo de esta manera, con estas tres instancias, consciente, preconsciente e inconsciente. Esta es la idea de que empecemos a trabajar un poco estos conceptos, ya entrando más en... Hoy, Claudia, la verdad que me pareció excelente tu clase porque realmente hizo casi un resumen eh, de los conceptos fundamentales de Freud, que la idea es que podamos ir desarrollando, ¿no? Yo quería comentar una cosa de lo que dijo Valentina con respecto a la contratransferencia y la transferencia, ¿no? Eh, que también ya lo hablaremos más en detalle, pero un poco tenía que ver con cuando Claudia habló de la atención flotante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar que ocupa el analista cuando viene alguien a hablar, ¿no? Y que es una de las diferencias fundamentales con otro tipo de terapias, en las que el terapeuta de alguna manera responde a título propio, es decir, te doy mi opinión personal sobre lo que me estás diciendo. Y el psicoanálisis no lo plantea de esta manera. Lo que no significa que evidentemente cada uno de nosotros pues tenemos una historia, tenemos un estilo, una manera de hablar, una manera de decorar el despacho, y eso evidentemente no se trata de borrarlo, pero sí que la función que intentamos ocupar tiene que ser un poco desde cierta neutralidad, es decir, que podamos captar aquellas palabras, ¿no?, significantes, asociaciones que trae la persona importantes y poder devolverle ese material, no devolverle un material desde nuestra conciencia, desde lo que yo pienso, porque yo pienso desde mis prejuicios, mi historia, como todo el mundo, ¿no? Eso te lo puede responder un amigo también, ¿no? Que te dirá, a mí me pasa esto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues esa es un poco la posición que asume el analista. Entonces, eso no quita que el material que escuchamos de una persona nos provoque efectos o que nos toque un punto en nuestra historia personal que tiene que ver con la contratransferencia, ¿no? Lo que Claudia comentaba de que hubo toda una rama del psicoanálisis que digamos, usaba la contratransferencia, efectivamente era que ellos, a partir de lo que les hacía sentir lo que les decía el paciente, es que interpretaban. ¿No? Si ellos se sentían, por ejemplo, que lo que le estaba diciendo el paciente, no sé, los oprimía, entonces podían hacer una interpretación de quizás usted se siente así cada vez, ¿no?, que en un vínculo con una persona ocurre tal cosa, ¿no? Pero esto ha sido una rama que no es la que estudiamos con Lacan, sino que es más bien una rama post-freudiana, ¿eh? Nada, solo quería De comentar. hecho,
Claro, de hecho esa rama tuvo que llamarse de otra manera, porque no era psicoanálisis, la llamaron psicología del yo. Mm, Surge a partir de psicoanálisis, pero tienen que cambiar el nombre porque no era por ahí la cosa. De hecho, esto es una cuestión muy importante, que para que sea posible un análisis, para que haya un análisis, esto que decía Lucía, que le agradezco porque me hiciste acordar de algo, para que un analista pueda ocupar el lugar de escucha flotante, el lugar del analista con su escucha flotante, es un requisito sine qua non de que se analice. No hay posibilidad de que nadie conduzca un análisis si no ha pasado antes por un análisis. Es más, los analistas debemos llevar nuestros análisis hasta las últimas consecuencias, porque los puntos no analizados del analista son los puntos de traba en los análisis de los analizantes. Entonces, es una cuestión fundamental analizarse. Eso es lo que permite la escucha flotante. Y también permite que cuando uno está tocado por algo que dice el paciente, poder advertirlo a mm, tiempo, ¿no? Porque si no, capaz que uno no se da cuenta. mm. Ahora, si uno tiene más o menos analizada su neurosis, si uno más o menos ve los puntos a los cuales puede quedar tomado por el discurso de un paciente, bueno, eso permite que uno vaya al análisis a trabajarlo, Mm. porque eso es de uno. Tal cual, Lucía, buenísimo que retomaste este punto porque la relación entre la transferencia, la contratransferencia y la atención flotante, ¿no? Y Porque yo, sí, cuando me dejes quería acotar algo también, pero sí, 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 terminaste. sí, No, no, yo lo que quería señalar era también este tema de la neutralidad. En realidad es un ejercicio de neutralidad, ¿no es cierto? Porque nadie es objetivo 100%, digamos, siempre hay una subjetividad que está en juego. Lo que pasa es que Freud lo que decía es que tendría que haber una neutralidad benevolente con respecto al paciente. Es decir, sería, digamos, a mí lo que me interesa es ser neutral, pero yo lo que tengo que preocuparme es por el sufrimiento del paciente, no del padre o de la madre. Esto lo digo porque, por ejemplo, en esa época, Dora, que es un caso paradigma, o sea, famoso de Freud, en realidad el que la lleva a sí. Dora a verlo a Freud es el padre. Entonces ahí la neutralidad de Freud tiene que ver con Dora, no con el padre, que fue el que la llevó para que le resuelva el problema a Dora. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la atención flotante, yo la entiendo un poco como podríamos pensarlo como en términos actuales, como estas actualizaciones en segundo plano, ¿no? Entonces, la persona habla y dice una cosa y yo la tomo ahí, ¿no? Y la tengo ahí, ¿no? Y después la tengo ahí y parece ser como que tenemos un ejercicio de tratar de, digamos, pensar, dijo esto, y esto sería la atención flotante. No es decir, a ver qué me está contando, es que, ¿qué podría estar diciéndome aparte de lo que está diciendo? A eso se refiere un poco la atención flotante. Y Ahora, no quedarse, no poner la atención en algunas cosas específicas, sino intentar poder escuchar todo el transcurso de lo que va diciendo la persona, ¿no? Sin resaltar de buenas a primeras algo de lo que dice, ¿no? sí, sí, sí. No, y incluso también después cuando veamos un poco, vayamos avanzando, vamos a ver que cuando trabajaba sobre sueños, Freud le decía que le cuente el sueño, ¿no? Entonces cuando le contaba el sueño, le decía, vuelva a contarme el sueño. Entonces cuando volvía a contar el Mm, sueño, él prestaba atención es qué es lo que omitía en el segundo relato, ¿no es cierto? mm. Entonces todas estas técnicas que aplicaba Freud, esa era una de las cosas. Y era otra cosa también que me quedé pensando es en el tema de esto de que aparece el tema de la representación, ¿no? Que en algún momento, antes de empezar, hablábamos con Lucía, ¿no? Porque en uno de los textos, yo no me acuerdo si es en las neuropsicosis de defensa o es en estudios de la histeria, en los primeros textos de Freud, él decía que en realidad hay conflictos psíquicos que se producen una inconciabilidad en la vida de representación. Esto me parece bastante interesante. Es decir, aquí aparece esto de que hay algo que no cuadra en la vida de representación, ¿no? Lo dice él. Y entonces, cuando sucede algo que es traumático, él dice, se produce un esfuerzo de desalojo, como bien decías, ¿no? Esto es
considerar el episodio como no acontecido. Y más, utiliza la expresión francesa non avenu, no sucedió. ¿No es cierto? Y después sí va a retornar. Estos son algunos de los conceptos que empiezan a aparecer en psicoanálisis, es esta existencia de hay algo que no es consciente, pero que en alguna medida se sabe. ¿No es cierto? Y aquí lo que tratamos de hacer desde el psicoanálisis es empezar a ser consciente de lo inconsciente. Ojo, pero no es lo único, ¿eh? Esto que quiero aclararlo, pero como dicen los A mí catalanes, vamos poco a poco. me gusta, Sí. poco a poco, me gusta cómo cada uno ha podido dar cuenta de la atención flotante. A mí me sirve pensarlo de esta manera. Yo, como cuando alguien escucha una banda en vivo, música en vivo, está escuchando la melodía, está escuchando, viene escuchando. Ahora, si pifia la nota, si hay un error en una nota, eso se escucha. Por lo menos, ¿no? Me dice, ese acorde sonó mal o se equivocó en el acorde. A mí me sirve mucho eso porque cuando escucho un paciente, por lo menos a mí me pasa cuando escucho un paciente, estoy escuchando como la melodía de lo que suena, que parece, hasta que hay algo que no encaja, algo que rompe, ¿no? Y rompe con la lógica que se venía dando hasta ese momento. Entonces uno ahí presta atención. Y en donde presta atención no es que uno le atribuye un sentido a eso, no. A eso para preguntarle al paciente qué estás queriendo decir con esto. Claro, ¿Qué abre una significa eso? interrogación. A ver, hablame un poco más de eso. Sí. Abre una Una interrogación, porque interrogación, claro. aparte, porque esto es lo interesante del trabajo del psicoanálisis en diferencia con otras psicoterapias que trabajan con la conciencia, no con el inconsciente, ¿no? Es decir, nuestra apuesta siempre es a que el sujeto del deseo, con su deseo, diría, se efectúe en el análisis. Es decir, cada uno se encuentre con su propio deseo. Un paciente llega a un análisis o a una consulta, porque ni siquiera un análisis, a una consulta, trayendo sus demandas, esto me pasa esto, su queja, ¿no? El tema es que nosotros con eso, en vez de darle herramientas, recursos, como pueden hacer otras disciplinas, lo que hacemos es dejar que eso se despliegue, por eso digo, para que aparezca el pifie de la nota y que eso sea una posibilidad de entrar a otra cosa que hasta ese momento quizás no había podido ser dicha o no había sido dicha. Y el deseo se desplaza en eso, ¿no? El deseo está en lo que uno va diciendo, en lo que uno no va diciendo y en lo que, digamos, produce ahí como una irrupción. Mm. Con lo cual, volví al tema de la contratransferencia, bueno, es importante esto, ¿no? Decir que no se trata de que el paciente se adapte a una normalidad estandarizada, social, de lo que sería la salud mental o lo que sería la salud en general, ¿no? Como un ideal. No, el psicoanálisis apunta a otra cosa, que es que el sujeto se encuentre con su deseo y pueda hacer algo con eso. Obviamente siempre el deseo también tiene su límite, ¿no? El deseo es otro tema del Sí. psicoanálisis. Perdón, no sé si Gisela había levantado la mano. Sí, ¿no? Ah, Hola, gracias por el espacio, la verdad que estuvo increíble. Pensaba en esto que recién hablabas, Claudia, y si en el hipnosis y en la sugestión aparecería el inconsciente, o sea, ¿podían trabajar con el inconsciente o con lo consciente? Pensaba en esto cuando utilizaban la sugestión o la hipnosis, si podían acceder al inconsciente o si a lo que accedían era como bueno, eso, a lo consciente. bueno, con lo que se encontraban era que las pacientes hipnotizadas hablaban de cosas que no habían hablado estando despiertas, con lo cual uno podría atribuir ahí algo de lo inconsciente que se manifestaba, sí. Lo que introduce Freud de novedoso no es solamente, porque uno puede decir, bueno, eso inconsciente es lo que no es consciente, están hablando o están diciendo
algo bajo los efectos de la hipnosis o de la sugestión que antes no había aparecido, antes no estaba, es decir, algo inconsciente que no estaba en la conciencia. Lo que descubre Freud es que eso que está en lo inconsciente obedece a complejos mecanismos psíquicos que tienen su, digamos, su enrosque, y que a pesar de que no se sabe, produce efectos en los actos conscientes, como decía hoy Ale, ¿no? Que ahí hay algo que tiene, digamos, opera sin que uno lo sepa. Yo creo que justamente la hipnosis lo que permite es descubrir que hay algo que no es consciente, porque cuando escuchaban y hablaban de cosas que en estado de no sale la palabra Vigilia, ahora, de vigilia. en estado de vigilia, no decían o no aparecía, bueno, ahí es por eso digo, ahí está los bichos de Freud y su deseo de investigación y su capacidad de escucha, que dice, a ver, ¿y esto de dónde viene? Ya. ¿Esto dónde estaba? Claudia, ¿Y esto tenemos, cómo llegamos? Ya Claudia, estamos. tenemos, sí, pero Iván levantó la mano, Iván, eso me gustaría, Perdón, sí. los saludo porque me tengo que ir. sí, todos nos tenemos que ir. Les voy a mandar bibliografía sugerida para el próximo encuentro. Que no sea muy difícil, porfa. Pero esperemos que sea poca también. El que pueda y el que quiera. Ok, Adiós a hasta todos. luego. Sí, Iván. Sí, se me escucha. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero agradecerte, Claudia, por tu intervención de hoy. Muy buena, muchas gracias. Y yo quería preguntarte por el concepto de represión que mencionaste antes, que creo que más o menos me contestaste la pregunta, pero te quería decir, ¿este mecanismo lo vemos en todos los cuadros clínicos en terapia o no tiene por qué? La represión ¿Y es es un una criterio básico lo operación, uso? no, la represión es una operación propia de la neurosis. Si Mm, opera la represión, vamos a tener neurosis. Las otras estructuras clínicas son tres para el psicoanálisis, por lo menos, hoy se hablan de otras cosas, se hablan de mentalidades, que también es muy interesante, pero vamos a partir de lo básico que son tres estructuras psíquicas que son la neurosis, la mm, perversión y la psicosis. Si opera el mecanismo de represión sobre estos, digamos, deseos incestuosos, infantiles, que habitan al ser humano, nos encontramos con una neurosis. Se reprime, aparecen sustitutos, ¿no? El retorno de lo reprimido bajo la forma de las formaciones del inconsciente, y estamos en el campo de la neurosis. La psicosis tiene otro mecanismo que conocemos como forclusión, y que es otro tema, y la perversión es producto de otro mecanismo que es la renegación. Son, diría así, son diferentes modos de posicionarse frente a el límite del que hablábamos hoy que imprime la castración. Una cosa es reprimir la castración, o sea, la prohibición, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. La otra es forcluirla, es decir, no pasó. Entonces tenemos otro cuadro clínico que son la psicosis, las paranoias, las esquizofrenias y otras presentaciones actuales que a veces son muy difíciles de determinar el diagnóstico exacto. Y la renegación es la perversión. Provoca, digamos, es la operación que genera la perversión. Bien. Lo que pasa Bien, es que ya estamos. nos vamos a complicar mucho si nos metemos mucho. No, es muy difícil porque ya estamos hablando de estructuras clínicas, que también probablemente esté en el seminario. Seguramente, seguramente. Bueno, gracias, muchísimas Bueno, gracias, Claudia, por tu intervención. Y bueno, y gracias a los que hayan participado. Para nosotros es un gusto contar con ustedes. Y nos vemos el 11 de junio, que vamos, la clase la va a presentar Claudia. no, Pues, Lucía Pose. perdón, Lucía. Otra vez no te voy a insistir. Sí, Muchas gracias por la escucha atenta. vale. gracias a ti. Pues nada, buena quincena.
Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias, Claudia. Un saludo. Adiós.